gustaría, ¿no? A mí me gustaría entrarle a ese ejercicio. Y luego me dice el doctor, pues nomás que es para el área de alto riesgo. Entonces, en los cerezos hay pabellones. Y el área de alto riesgo era donde estaban los reclusos o los internos más peligrosos. Entonces, Jan Linares, servicio médico. Linares, licencia de manejar. Linares, INE. Linares, domicilio. Linares, Comisión Federal. Linares. Entonces, ¿de dónde soy? De Linares. De Linares. ¿Por qué? Porque vivo en Linares. Como siempre hemos dicho, no podemos decir, es que me cae mal nomás porque sí, no. Si no lo has tratado, si no lo conoces, si no conoces la trayectoria que traes, qué ha hecho de bueno, no puedes decir, es que me cae mal, es que con esa persona no me llevo. Pues trátala, ¿no? Trátala, acércate, conócela y después opinas. De este episodio es todo un estuche de monerías. Se caracteriza por ser una mujer amable, inteligente, servicial y muy multifacética. Se le puede admirar desde tocando nuestra tradicional tambora, bailando folclore, promocionando el turismo en Linares y hasta haciendo arte con sus propias manos, realizando piezas únicas de madera. Representó nuestro municipio en el certamen estatal de la Edad de Oro, trayéndose así la corona como título de reina en el 2019. Además, es ama de casa y le encanta el arte culinario. Actualmente colabora en el Museo de Linares en la sección Vamos a Leer y es vicepresidenta del Comité de Pueblos Mágicos aquí en nuestro municipio. En los últimos años se le ha visto hacer presencia en diferentes certámenes de belleza como jurado calificador e invitada de honor. Sin duda alguna, nuestra invitada del día de hoy es inspiración para todos nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos nuevamente en este segundo episodio de la tercera temporada de mi podcast. Soy Bel Figueroa, ustedes me conocen como la más picuda y en esta ocasión nuestra invitada es la señora Vicky Muñoz. ¡Bienvenida! ¿Cómo está, señora Vicky? Encantada de recibirlos en esta su casa, aquí en la ex hacienda de Guadalupe. Primeramente, bueno, pues quiero agradecerle que haya aceptado la invitación de estar en este episodio, segundo episodio de la tercera temporada de mi podcast. Estamos respirando aire fresco desde la ex hacienda de Guadalupe. Gracias por recibirnos en esta su casa. Al contrario, para nosotros, para mi familia, es un honor y estamos muy agradecidos de que ustedes nos hayan distinguido en esta ocasión para tu segundo episodio y esperamos que nuestra participación sea lo que más te sirva a ti para que sigas en ese espacio informativo y para que toda la gente te vea. Los invitamos a que sigan a Bel Figueroa, la más picuda. Señora Vicky, nuestro primer invitado de esta temporada fue Carlos Moctezuma, Charlie. Sí. ¿Cómo está eso que usted le realizó con sus propias manos, la ouija que tuvimos por ahí montada también en la escenografía ese día? Estaba usando algo más chiquito, ¿verdad? Entonces requería para sus leyendas, requería algo que pareciera lo más cercano a lo real, ¿no? Ajá. Entonces nos habla a nosotros, recurre a nosotros, a mi esposo José Muñoz, y nos plantea, oigan, ¿cómo ven? ¿Podrán realizarme esta figura, no? Entonces, pues bueno, accedimos y como siempre nosotros nos compaginamos bien en los trabajos que hacemos, siempre pues el diseño, el dibujo, me lo deja mi esposo a mí, me da ese lugar y yo con mucho gusto ideo las cosas y las imagino, hago los dibujos y él también tiene una participación muy fuerte en todo tipo de figuras o piezas que realizamos. Y pues le hicimos esa figura, o no se puede decir la ouija, ¿verdad? Para Carlos Moctezuma, para que él la use en sus presentaciones de leyendas. Señora Vicky, la pregunta del millón, ¿de dónde es usted originaria? ¿Dónde nace Virginia Muñoz Martínez? Orgullosamente norestense del oeste del estado de Nuevo León. Mi origen
está en el municipio de García, allá donde están las grutas, Ajá. allá, y que desde aquellos años de que se mencionaban las grutas, ni idea, ¿verdad?, que fueran a existir las denominaciones de pueblos mágicos. Pero el municipio de García era uno de los que más turistas recibía, incluso antes de nuestro hermano municipio de Santiago, más turistas recibía precisamente por la ubicación de las grutas tan importantes que hay y que una de las cosas que más llamaba la atención era que el primer funicular que hubo ahí para subir la gente, porque anteriormente la gente subía a pie, y es una cuesta una pendiente muy inclinada. Entonces, una de las novedades fue que el primer funicular se trajo de Francia y se armó aquí, en Nuevo León. Señora Vicky, Sí, ¿podemos señorita. saber su cumpleaños? Claro, del 20 de junio de 1956. Orgullosamente. Así es. Hija de. Isidro Muñoz Velázquez y de Luciana Velázquez. ¿Nos puede platicar un poquito acerca de a qué se dedicaban sus padres? Mi padre fue agricultor, muy excelente agricultor. Yo lo admiro mucho, esa labor, ese ejercicio, porque es uno de los más importantes. Un oficio, pienso que es el oficio más importante, ¿no? Sí. Ser agricultor, ser productor y alimentar a tanta gente. Mi madre se dedicaba a la casa, a atender la familia al 100%, y además era una excelente costurera. Era una costurera, como decíamos en ese tiempo, de alta costura, porque desde un vestido de novia hasta un abrigo sabía hacer. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos 7 de familia, somos 7 hermanos. Yo soy la más chica, yo nací al final, así como que fue el piloncito, ¿no? Los rezagos de lo que quedaba por ahí, y ahí nace Virginia. Platícanos un poquito acerca, bueno, primero que nada quiero presentarles a un invitado muy especial, aparte de la señora Vicky Un agregado cultural. Max, aquí está el tremendo Max con nosotros, y yo creo que le ha gustado estar aquí cerquita de mí, ¿eh? Le gustó la picuda. Le gustó Max, tu aroma. aquí está con nosotros. Mira, los animales son muy especiales, dicen que los animales se eligen a quién amar. Claro. ¿Verdad? Entonces, ellos en ese momento se prodigan, ¿no? Se está prodigando demasiado, creo yo. ¿Tenía usted mascotas en su infancia? Toda la vida. ¿Se acuerda de ellas? Sí, cómo no, siempre. Platíquenos un poquito. Siempre, mira, a mí realmente en la casa teníamos unos jardines muy largos, así, el patio era el doble de esto. Ese era el patio de la casa de mi infancia, donde yo nací, crecí. Entonces, como había muchos jardines, a pesar de que vivimos en el occidente del estado de Nuevo León, sí, y es en un municipio que es más semiárido que Linares, teníamos unos jardines muy amplios. Entonces había sapos, más sapos que ranas. La rana es más de agua, pero teníamos sapos. Entonces, pues tú sabes que el sapo siempre ha inspirado un poquito de temor, ¿no? ¿Por qué? Porque pues siempre ha habido gente que sin mucho conocimiento le infieren poderes pues muy peligrosos, ¿no?, a los sapos. Entonces, mi madre agarraba la escoba y daba el sapo, ¿verdad? Y allá voy por el sapo. Yo me traía el sapo y lo guardaba en los jardines y ahí lo andaba escondiendo. Entonces, eran unas de mis mascotas que yo protegía. ¿A qué jugaba Vicky cuando era niña? Fíjate, Vicky jugaba, sobre todo cuando llovía, nos acaba de llover, ¿verdad? Para mí la lluvia es el milagro más maravilloso que pueda existir, la lluvia. Amo el agua. Y luego es uno de mis elementos, es mi elemento favorito, el agua, y luego los árboles. Entonces, de chiquilla, pues había muchas acequias en mi pueblo. Era mi principal juego, irme a las acequias y subir árboles. Órale. Subir árboles. ¿Y comida favorita? El puerco. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha. El puerco. Ya menos, ¿verdad? Pero todo con indicaciones. Muy sabroso. Pero me encanta, y me encanta preparar. ¿Pero con qué platillo? ¿El puerco en qué platillo? Principalmente en chicharrones. En chicharrones. En chicharrones, porque es el modo en el que más se le puede extraer la grasa, ¿verdad? Es el modo en el que menos riesgo te puede ofrecer. Vale. Dato interesante. Dato interesante. En nuestros apuntes que tenemos por aquí del trabajo de investigación que realizó nuestra producción, nos platican que usted es enfermera general de profesión. De profesión. ¿De dónde nació ese gusto por la enfermería? Principalmente desde chica siempre me gustó andar curando. No sé,
veía un perro mal y lo curaba, y veía un gato mal y lo curaba, y los sapos los curaba, y los murciélagos los curaba, y lo que me fuera encontrando lo curaba, ¿no? Entonces, pues desde chica me incliné yo por esas actividades, por ese ejercicio, por ese apostolado, se nos dijo en la escuela, no es una profesión, es un apostolado. Y aparte, los relatos que mi padre hacía de las razones por las que mi abuelo tuvo que emigrar al país del norte en 1913, que fue cuando empieza a llegar los primeros casos de la pandemia conocida como la fiebre española. Un poquito después de la revolución. En ese momento estaba la Sí. revolución también Sí. estaba la revolución en todo lo fuerte En su que se furor. estaba dando en su furor, lo que era en el norte del país, ¿Y dónde estudió la carrera de enfermería? en la vecina ciudad de Saltillo, Coahuila. Ok. Por razones de distancias, mi pueblo está justamente a la mitad de Monterrey y Saltillo, de las Sí. dos capitales. Entonces, pues las operaciones del rancho, ¿verdad? Todas se hacían en Monterrey o en Saltillo. Entonces tenemos familiares en los dos estados. Y a mí me tocó, por razones de la vida y familiares, me tocó trasladarme a Coahuila para estudiar allá. ¿En quién se inspiró para tomar la decisión de estudiar la carrera de enfermería? ¿Quién ha sido su máxima inspiración dentro de esta carrera? Los casos de mis hermanos. Yo era como te digo, soy la más chica de los 7 hermanos. Entonces, tuve 2 hermanos que por alguna razón se enfermaron muy grave, muy grave, muy grave. Uno de apendicitis y la otra tuvo un problema con se broncoaspiró y tuvo un problema serio. Entonces, ellos tuvieron una etapa muy prolongada en hospital. Aparte de, como te digo, que ya por instinto a mí me daba por andar curando animalitos, ¿no? Y entonces yo observaba eso, y aparte los relatos que hacía mi padre de lo de la pandemia de la fiebre española, que él nos hacía unos relatos de lo que estaba pasando, ¿no? De lo que a él le tocó ver cuando tenía 7 años, porque cuando tiene 8 años es cuando mi abuelo emigra al país del norte como en calidad de refugiado, pero fue a causa de la pandemia. Entonces él nos comentaba esos relatos y decía yo, bueno, algo podemos hacer, ¿no? Algo hay que hacer y hay que conocer por qué es una pandemia. Y eso fue lo que más me empujó. Entonces, también estuve aprendiendo cómo cuidar a ancianos, ¿verdad? Porque de ahí me mandaban. Y también decía yo eso, bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos jóvenes para no llegar a una edad madura con tanto problema de salud, ¿verdad? Y me voy dando cuenta que hay algo que se tiene que hacer que se llama trabajo social. Trabajo social. Entonces, me llega la oportunidad de empezar a hacer trabajo social. Fíjate qué cosas. Pues primero con los pacientes que llegaban, yo hacía mi parte, ¿verdad? En la plática, en la asesoría, en la orientación a los padres, a la madre, a los jóvenes que se iban a casar, porque en ese tiempo se dispuso por ley que las parejas que se fueran a casar se tenían que hacer examen sanguíneo. Así es. Más o menos eso se estableció en el 78, fíjate. Entonces, es parte de la historia, ¿no? De que tienen que protegerse de ese modo, haciéndose un examen sanguíneo para que la familia no vaya a haber algún problema de salud. Bueno, algo se tiene que ampliar, ¿no? No solamente dedicarte como profesión, algo frío, porque la medicina debe ser fría. Si no te gana la emoción, te gana el sentimiento y no actúas. Por ejemplo, en esa clínica que era de atención de emergencias, tienes que actuar con el cerebro frío, llegar y saber qué hacer en ese momento, porque si te gana la emoción te bloqueas. Entonces decía yo, platicaba yo con los pacientes, ampliaba un poquito la atención, ¿verdad? Metiéndome un poquito más a lo humano, a las emociones de, bueno, usted mire, hágale así, no le dé esto, dele esto, atiéndase, cuídese de este modo, mire, a veces problemas de parejas, bueno, pues platicaba con la señora, hable con su esposo, mire, con la esposa igual, mire, trate de, así ya empezaba el trabajo social. Claro. Realizando lo que es el trabajo social en los reclusorios, por así decirlo. En los centros de readaptación social. En los centros de readaptación social. Fíjate cómo una cosa te va empujando a otra. ¿Esto fue en Coahuila o en Coahuila? En Coahuila. Estoy yo allá estudiando mi carrera
pero al mismo tiempo se abren las casas de cultura por el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, lo que ahora vendría siendo CONARTE, Consejo Nacional de las Artes. Las maneja el INBA y se empezaban a abrir las casas de cultura. A Nuevo León todavía no llegaban, empezaban a venir desde allá. Entonces, oye, pues a mí siempre me gustaba la cantada y la artisteada desde siempre, porque en la escuela desde niña siempre fui pues bailarina, ¿verdad? De todo el folclore, todas las danzas mexicanas, y me gustaba mucho. Y luego, si había concurso de canto, pues yo entraba al concurso de canto. Si había concurso de poesía, pues entraba al concurso de poesía. Y siempre andaba de metiche. Entonces, encuentro la oportunidad de hacer artes y entro a la Casa de la Cultura manejada por el INBA a hacer bel canto y hacer teatro. Me gusta mucho el teatro. Y luego de ahí, pues estaba manejada también por el gobierno del estado. Entonces, pasa un año, dos, y me dice el doctor, mira, fíjate que en el Cerezo se acaba de inaugurar un Cerezo muy eficiente, con muchos, ¿cómo te puedo decir? Muy eficientado el Cerezo. Bueno, era un hotel. Era un hotel de 5 estrellas comparado con lo que teníamos en Nuevo León, que era el Topo Chico. Estaba saturado de internos. El desaparecido Topo Chico. Y ahí ya no les llamábamos presos, se nos indicaba llamarles internos. Eran internos, ya no eran presos. El término se debía terminar. Entonces me dice el doctor, fíjate que se estaba trayendo mucho para que en el Cerezo nuevo vayan trabajadores sociales. Y tú puedes hacer eso. Y por el otro lado, con mi maestro de teatro y los de canto, también les llega la solicitud del gobierno del estado a ver, y a las escuelas, a todas las escuelas estaba enviando una solicitud a ver quién quería ir a hacer servicio social al Cerezo, que ya tampoco no se les llamaba penales, se nos indicaba no llamar penales, eran cerezos, centros de readaptación social. Entonces, pues bueno, faltaban trabajadores sociales, nos llega la solicitud por los dos lados y me dice, le digo al doctor, pues sí, a mí me gustaría, ¿no? A mí me gustaría entrarle a ese ejercicio. Y luego me dice el doctor, pues, pero nomás que es para el área de alto riesgo. Entonces, en los cerezos hay pabellones. Y el área de alto riesgo era donde estaban los reclusos, los internos más peligrosos. Entonces, por eso se estaba batallando. ¿Cómo? ¿Quién quisiera estar ahí? Asesinos. Lo considerado más criminal dentro de la criminología. Narcotraficantes. Ya narcotraficantes. Entonces, había un trabajador social varón, pero les faltaba otro y no querían, se acababan de salir, se salían. Entonces decían, bueno, vamos a buscar mujeres, ¿no? A lo mejor las mujeres logran hacer algo más, ¿no? Claro. Por estas personas. Dije, pues yo le entro. Y por acá por el lado de la Casa de la Cultura también, porque la Casa de la Cultura pues estaba subsidiada por el gobierno del estado. Entonces, dicen, bueno, ¿qué hay que hacer por esas personas, no? Se decide, lo que eran los coordinadores de ahí, deciden enviar talleres de cultura, talleres de artes populares, que el canto, que la música, los deportes, literatura. Y dentro de todo eso, como yo ya estaba haciendo teatro, ¿verdad? Empezamos a llevar también teatro. Lo mezclaba. Lo combinábamos. Y aparte yo elegí empezar a llevarles a petición. Yo siempre me llevaba un libro, ¿verdad? En mis ratitos, en el transcurso, porque el gobierno lo que nos daba era el transporte y la comida, para ir a hacer ese servicio social al Cerezo. Entonces yo siempre me llevaba mi librito, siempre estaba leyendo algo. Ya fuera de la escuela o de nuevos conocimientos que estábamos estudiando en clínica, o un libro cualquiera. Y me dice uno de los internos, señorita, muy respetuoso, ¿qué lee? Pues creo que en ese tiempo estaba leyendo Octavio Paz, algo así. Bueno, pues mire, a mí me gustaría también leer. Y eso me llamó la atención. Un interno. Un interno. Me llama la atención que se interesa por la literatura. Claro. Y dije, oye, es que en estos centros podemos encontrar, como luego decimos, garbanzos de a libra. Un área de oportunidad. O sea, hay que darles oportunidades, Claro. que no solamente los acotemos al mundo delincuencial en el que alguien los empujó, no, sino hay que mostrarles un abanico de oportunidades, que existe otro mundo. Claro. ¿Verdad? Y nosotros estábamos en el mundo de las artes. Entonces, bueno, pues había que empezar a llevarles algo, ¿no?
entre los coordinadores de Casa de Cultura, el gobierno del estado y algunos otros grupos que se integraron como grupos de maestros, de médicos, se les empezó a llevar atención médica, se les estableció una clínica muy bien equipada dentro, ¿verdad? Empezamos a llevar las artes y yo elijo de todo eso empezar a llevar la literatura. Y luego había alguien, y nos dimos cuenta que había internos que muy apenas sabían leer y escribir. Y bueno, empezamos otra vez a urdir, ¿verdad? A planear, como diciendo, bueno, ¿qué más hacemos con ellos? Pues vamos a empezar a buscar quién les dé clases, ¿no? Y dentro del teatro que estábamos haciendo, entre el grupo de teatro que teníamos organizado por Casa de Cultura, había maestras y maestros. Y se les propuso, no todos quisieron, nada más hubo 2, una maestra y un maestro, que quisieron integrarse a ese proyecto de estarles llevando algo a los internos. Había más de 800 internos en esa época. Del Topo Chico estaban enviando para allá, porque estaba saturado acá. Nos estaban llegando de Durango, de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Tamaulipas. Entonces comienza como un cerezo y se convierte en ceferezo, centro federal. Se hizo un reclusorio federal, porque había internos de varios estados. Y eso es lo que hace a un centro penitenciario federal. Y empezó a llenarse, ¿por qué? Porque tenía fama que tenía muy buena atención. Había muy buenos equipos de psicólogos, había muy buenos trabajadores sociales. Me gusta la idea de extenderme un poco más allá y decir, bueno, pues vamos a buscar quién les vaya a dar clases, ¿no? Y empezamos a llevar los talleres de todo. Entonces empezamos a ver, porque el director del penal, que era, se apellidaba Cárdenas, ahorita no tengo el apellido, lo tengo en uno de los diplomas, General Cárdenas, era el director en ese tiempo, y el gobernador era Óscar Flores Tapia, que fue el responsable de que ese cerezo tuviera lo mejor de lo mejor para atención de los internos. Entonces ahí fue donde yo empecé a aprender mucho más de la sociedad, de que sí vale la pena ejercer un trabajo social, porque estamos tratando con personas que llegaron a ese punto de delincuencia y que solamente nos damos el permiso de juzgar. Hay un trasfondo en cada Una historia. enorme, son historias muy dramáticas, muy, muy dramáticas, que recorren ellos. Son ellos el principal protagonista para llegar a ese punto de rechazo social, Claro. en el que nos damos el permiso solamente de juzgar, pero nadie quiere aportar nada. Era gratuito lo que estábamos haciendo. Entonces, es una labor social que estábamos haciendo a esas personas a través del gobierno y a través de la coordinación de Casa de Cultura de Saltillo, Coahuila. ¿Cómo la trataban los internos? Óptimo. Yo ahí, en ellos, empezó, nos hablaba el director, nos hacía juntas, reuniones, y nos hablaba de lo que empezaba a observarse en las conductas. Entonces, los internos que estaban participando en alguno de los talleres de artes que les llevábamos, empezaban a moderar sus conductas. Empezaban a tener un cambio muy notorio en su comportamiento, tanto con sus compañeros, porque era para varones, exclusivamente para varones, tanto con sus compañeros de cuarto, por decir, no me gusta decir celda, como con los celadores. Incluso los celadores también empezaron a tener un comportamiento, digo yo, más humano. ¿Alguna anécdota, algún testimonio que la haya impactado, que la haya marcado de algún interno y que pues haya repercutido su taller en la vida de él y que le haya dicho gracias por lo que nos ha traído, pero que a la vez haya tenido la oportunidad de compartir el por qué llegó ahí y la manera en que le ha impactado todo este tipo de actividades que llegaron a realizar en el Cerezo? Un interno de Veracruz se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, me acuerdo mucho del apellido, se apellidaba Mañón. Él era un tipo muy guapo, parecía europeo o caucásico, ¿no? Muy blanco, ojos azules, muy guapo. Por alguna razón había caído en el mundo del narcotráfico ya desde entonces. Y estaba ahí, ya ¿En qué tenía año estamos hablando? del 78, 77, 78, 79. Entonces su familia se había quedado en Veracruz, en un pueblito de Veracruz, tenía 2 niños chiquitos. Y él de algún modo quería verlos, ¿no? Quería traerse a la familia para acá. Entonces, el general Cárdenas, que era el director del
centro penitenciario del Cerezo, era un hombre muy bondadoso, muy comprensivo, era muy rígido, muy estricto, militar, pero era un hombre muy humano, muy humano. Entonces se prestaba para hablar con él, nos recibía en ese momento en su oficina, muy amable el hombre a pesar de su carrera militar. Y dije, bueno, pues déjame llevar el chisme, ¿no? A ver qué se puede hacer por este señor. Porque tiene 6 años sin ver a su mujer, porque nos habían dado, tú sabes, en ese ambiente de mala onda, como decimos, habían dado en todo el país. Pues hablo yo con el general Cárdenas y le planteo la idea de cómo se le puede hacer, porque había muchos internos que querían ver a su familia y no podían, estaban en otros estados. Entonces dice, pues vamos, fíjate qué interesante, vamos a ver qué podemos hacer por estos muchachos, estos muchachos. Entonces el general empieza a buscar el modo de empezar a arrimar a las familias a Saltillo, para que estuvieran cerca de sus parientes internados. Entonces fue el caso de Mañón, que se le trajo la esposa de Veracruz y se le buscó acomodo en Saltillo, trabajo, y pues le buscamos un cuartito chiquito donde ella empezara a vivir para que estuviera cerca de su esposo. Ver a sus hijos ahí, a las esposas, que tocaba la visita conyugal los miércoles y los sábados. Entonces se procuraba una fecha en que pudieran estar las esposas para celebrarles el Día de la Madre con sus esposos ahí y sus hijos. Ahora queremos saber cómo llega Vicky Muñoz a nuestro municipio. ¿Qué la trae a Linares, Nuevo León? Por razones de salud, yo me vengo a mi estado y me vengo a mi pueblo a finales del 79. Noviembre precisamente del 79, yo me regreso. Tuve un problema de salud un poquito crítico en el hospital, estuve como 3 meses en el hospital. Entonces me regreso a casa de mi padre, y mi madre ya había muerto muchos años, mi madre murió cuando yo era una niña. Entonces me regreso a casa de mi padre. Yo tenía 11 años cuando murió mi mamá. Entonces me regreso a casa de mi padre y digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, en ese tiempo, brincamos al 80 y es cuando llegan las casas de cultura a Nuevo León. Y otra vez el gobierno del estado empieza a lanzar la convocatoria para ver quién se recluta y formar un grupo de trabajadores sociales que quisieran ir a dar clases, ¿no? De todo, desde talleres de oficios hasta artes. Entonces, bueno, pues estoy en convalecencia, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues enseñar danza, ¿no? Empecé con danza con niños, fíjate, a través de las casas de cultura. Y también se empezaba a dar, eso fue por el Instituto Nacional de Educación para Adultos. En ese tiempo llega a Nuevo León y se les llamaba salas de cultura, a lo que ahora son casas de cultura. Pero salas de cultura integraba alfabetización primaria y secundaria. Entonces el gobierno del estado de Nuevo León empieza también a reclutar, a ver quién quería maestros que no tuvieran plaza, secretarias que estuvieran desempleadas, trabajadores sociales, psicólogos, y otras personas que tuvieran esa disposición, porque prácticamente era una aportación social. O sea, sí había una bonificación de por medio, pero era difícil, o sea, el gobierno nos estaba batallando, porque más que nada era una aportación social, con disposición de viajar. Había que moverse, había que estarse moviendo, porque se estaban abriendo salas de cultura en todos los municipios del estado de Nuevo León. Pero luego llega esa oportunidad a abrir esa casa de cultura en ese pueblo de donde yo estoy, de donde yo soy. Dijimos, bueno, pues ¿quién quiere? Pues nadie levantaba la mano, ¿no? Pero como esta señora siempre ha sido muy metiche, pues yo fui la única que levanté la mano y pues para adentro, ¿no? Órale. Bueno, pues ¿con qué empezamos? No, apenas empezaba a reacomodar los programas del Instituto Nacional de Educación para Adultos, apenas empezaban a organizar bien acá en el estado. ¿Con qué empezamos? Dije, pues con artes, vamos a empezar con artes. Y luego ya que se formalice esto, pues ya a ver quién se decide a quedarse a dar clases, ¿no? Entonces empezamos con artes y yo me voy a dar clases de danzas folclóricas, que siempre fui danzarina en mi escuela y las había recorrido todas gracias a mis maestros, que todavía vive, mi maestra de primer año todavía vive en el Cercado. Un saludo para ella, a la maestra Pomposita Lanisa Rieta, que fue mi maestra y es mi sobrina, porque se casó con un sobrino de 80 años ya casi, perdón, ya dije la edad. Bueno,
Entonces resulta que me integro yo lo que era en el grupo de trabajo social. Empecé a dar clases de danza, se me juntaban niños de muchos ranchos. Oye, pues y ahí andamos dando clases de danza, ¿no? Pues a ver qué más les pongo. Bueno, dibujo, porque me encanta dibujar. En ese tiempo del 80 empezaba el fenómeno social, o no sé si llamarle a su cultura, del graffiti. Empezaban los grupitos de muchachos menores de edad a formar sus banditas y andar haciendo, pues, agrediendo y andar haciendo sus groserías en las calles, y empezaban a grafitear aquí, y a grafitear allá, y grafitearon una barda, y grafitearon el tren de ferrocarril, porque en mi pueblo hay una estación de ferrocarril muy importante, que es el paso que era el paso de los trenes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hasta la Ciudad de México, capital del país. Entonces, de mi pueblo podía ir a la capital. Entonces, empezaron a grafitar ese puente, pues es un puente simbólico que ese lo hizo mi abuelo. Mi abuelo, como era ferrocarrilero, pues él trabajó en esas vías, ¿no? En el 1900. Entonces lo grafitearon y andaban grafiteando en todas partes. Y yo, ¿qué hago con estos huercos? ¿Qué hago con estos huercos? Y organicé un concurso de dibujo con premios, y los premios salieron de mi bolsa, todavía de mis ahorros, ¿verdad? Para poder animar a los muchachos a que vieran de otro modo las cosas. Claro. ¿No? O sea, pide permiso, mira, hay otras cosas más hermosas que pintar. Estos muchachos, y les organizo un concurso de dibujo. Pues unos cuantos sí fueron. Pues el que mal dibujó ahí algo, pues ese fue el que se llevó el premio, ¿verdad? Porque, pues, apenas empezábamos con eso. Entonces, de ahí empiezan a expandirse las salas de cultura, empiezan a expandirse. Entro yo ya de lleno para ayudar a los coordinadores a abrir salas de cultura por este camino o por el de la hacienda, no sé por dónde, porque ni la petaca estaba pavimentado. ¿Verdad? La petaca era una cosa chiquita, que la única tienda era que estaba en la orilla, y no voy a decir el nombre porque todavía está y no me pagan nada. No, ahorita pasamos por ahí. No es comercial. Llegamos. Era el único lugar. Las soditas, pues al tiempo, ¿verdad? Yo, pues bueno, tómate una soda. Yo siempre fui de botella de agua. Y pues los chicharrones, porque era carnicería, y un chingo de chicharrones que tenías como hule de llanta, ¿no? Pero había que comer algo. Pero por aquí pasábamos, pura terracería. Y a raíz de ahí es que usted decide Yo ya conocía a Linares desde entonces, todos los pasos, todos los pueblos. Mi hijo es el que nos trae a Linares a vivir, porque él decide venirse a estudiar a la Facultad de Ciencias de la Tierra, años después. Ándele, interesante. Él es el que nos jala para acá. Y le digo yo a mi esposo, tantas veces que yo pasé por aquí, entre el monte, porque era monte, no había nada de esto, nada, no existía nada de esto, era puro monte. Y a veces pasábamos a las 6, 7 de la tarde por aquí, y córrele, pues no habíamos almorzado, no habíamos comido, y córrele porque es de noche, ¿no? Y si se te queda el carro, te amolaste, porque ni vulcanizadoras, ni talleres mecánicos como el que tenemos enfrente, no había nada. Te digo, ni presa. Te hablo del 83. Tiempo después ya estaba todo cambiado. 82, pero bueno. 83. Y fíjate, increíble que me vengo a vivir me traen a vivir a Linares. Aquí en Linares estaba mi cuna de adopción. Las cosas de la vida. Pero bueno, ya nos compartió entonces en qué momento se viene a vivir a Linares, pero queremos saber cómo llega José Muñoz a su vida. Bueno. Que es una persona muy importante para usted, que ha sido su brazo derecho en muchas cosas, que ha sido su compañero de vida durante ¿cuántos años? 37 ya. 37 y contando. Entonces trabajábamos para el gobierno federal. Y en suerte me dicen, bueno, pues aquí necesitamos gente para la sierra. A ver quién le entra a la sierra, porque nadie se quiere ir a la sierra. Dije, ¿la sierra qué punto? Rayones. Rayones. Y como siempre, Vicky Muñoz levantaba la mano. Saludos a nuestra gente, nuestros seguidores de Rayones, los Oyervides, los Galindo, todos los de allá. Entonces, Vicky siempre levanta la mano cuando nadie la levanta. Eso es lo que me ha a veces metido en unos problemas. Mujer picuda. Mujer picuda. Me ha metido en unos problemas, pero también son decisiones que me han dado muchas satisfacciones, y entre esa gran satisfacción y esa gran bendición y esa gran fortuna, porque tener una familia es la mayor fortuna que podamos tener. No tiene comparación, no tiene precio. Entonces, en Rayones
En el 83 yo ya tenía tiempo allá, trabajando con muchas dificultades, en plena sierra, sin nada, te mandaban nada más con tu programa, con todo tu organigrama, tu programa, tus equipos de libros, y dependiendo de los alumnos que fueras tú reclutando, eran los paquetes que se mandaban pedir y se tardaban porque se mandaban pedir a la federación. ¿A quién? Eran textos, eran Claro. libros especiales diseñados y escritos y elaborados por especialistas para adolescentes rezagados y adultos. Yo digo adolescentes rezagados porque a mí me tocó grupos de adolescentes rezagados, no solamente de adultos. Nadie quería tratar con con adolescentes rezagados, porque por lo general se quedaban rezagados porque eran expulsados o por razones económicas o por razones familiares dejaban la secundaria, y se atrasaban. En la mayoría de los casos eran por mala conducta. Entonces, pues bueno, a mí me tocó tratar con adolescentes rezagados. En Rayones, Nuevo León. En Rayones. Eso fue en el 82. En el 83, ya tenía un año allá, en el 83, a finales del 83, llega un maestro. Yo andaba en todos los ranchos dando clases y conocía a la gente, toda la gente ahí, tenía que tratar con el alcalde en turno, tenía que tratar con el secretario, tenía que tratar con el juez auxiliar, el comisariado, los comisariados de las comunidades, entonces tenía mucha relación con autoridades y conocía a toda la gente. Entonces, maestros nuevos que llegaran, médicos nuevos que llegaran, me los enviaban a mí para que los ubicara, dónde les podían fiar la comida, dónde les podían prestar una cobija. Claro. Entonces, en ese noviembre, fue un 18 de noviembre, llega el maestro José Ángel Muñoz. Estaba yo comiéndome unas chuletas de puerco con mucho ajo crudo, porque me gusta mucho el ajo crudo. Y mis amigas y mi familia siempre me dijo, nunca te vas a casar, porque siempre hueles a ajo. Siempre hueles a ajo, nunca te vas a casar. Ah, pues no me caso ya, ¿verdad? A mí me gusta mucho el ajo crudo, porque mi papá nos enseñó a comer ajo crudo, porque siempre nos dijo que era muy bueno para la salud. Dicen. Entonces, mi padre comía mucho ajo crudo, siempre había, del que producía. Entonces, en la mesa de tu casa, que fue mi casa de infancia, siempre había un plato con ajos jugosos, con esas almendras jugosas y aromáticas para acompañar los alimentos, ¿no? Entonces, nunca te vas a casar porque siempre hueles a, ay, me vale gorro, hay chicles, hombre. Que no le hace, no me caso ya. Y pues ya considerada. ¿Quién dio el primer paso? Ya considerada solterona. Acá. Francis González, una americana que vivía en Rayones ahí, se hizo mi madre adoptiva. Vicky, ya llegó el hombre con el que te vas a casar. Y yo, ¿qué? Sí, no me quiero casar. Yo no me quiero casar y no me quiero casar. No, sí, con ese te vas a casar. Porque, ¿sabes qué? Ya me lo traje a comer aquí al restaurante y pidió chuletas de cerdo con ajo crudo. Hijo. Y yo, ¿qué? Y yo estaba comiendo chuletas de cerdo con ajo. Y ese fue el flechazo. Ahí se enamoró. Ahí no hubo rosas, ahí no hubo chocolate, no hubo ajo crudo. Fue el protagonista, fue el cupido. Le dije, no, hombre, vamos para presentar. No, que no quiero. ¿Qué veo ahorita? Ay, que se espere. Señora Vicky, tenemos aquí de escenografía piezas únicas en madera, realizadas obviamente por usted y también gran parte por su señor esposo, José Muñoz. ¿Cómo nace ahora el gusto de realizar este tipo de obras en madera, de arte? Él empezó a hacer una figurita de madera ahí en mi casa, en mi centro de trabajo, y los niños empezaron a ver. No más que bueno, se usan herramientas, allá se me quedaron las herramientas en el porche, están unas herramientas, se usan herramientas de muy alto riesgo, porque son herramientas punzocortantes, se llaman gubias, se manejan cuchillos, se manejan formones, escoplos, todo tiene filo y debe tener mucho filo. Entonces el maestro empieza a hacer una figura, una gotita, empieza a hacer y luego una florecita, y los niños empezaron a interesarse. Y quedamos en que, oye, ¿cómo ves si empiezas tú a enseñarles algo al maestro? Porque le hablaba de usted. ¿Cómo ve, maestro? A lo mejor los niños, pero sí teníamos que tener mucho cuidado, porque el maestro llevaba sus herramientas improvisadas, ¿verdad? Improvisadas ahí. Una navaja muy buena, y con la navajita. Los niños empezaron a interesarse en empezar a tallar la madera, porque el maestro ya era escultor. Pero ya cuando el maestro José Muñoz empieza él a enseñarme a usar la madera como tal y las herramientas, y yo decía, no puedo. Y bueno, ¿por qué no? Y dice, no, sí puedes. ¿Cuánto tiempo tardan alrededor en hacer una pieza? Dependiendo de lo complejo. Hay figuras muy complejas, que
que sí se tarda uno, 2, 3 meses. ¿Cuál ha sido la pieza más fregona, más picuda o más chingona que ha realizado usted con sus manos? Un bodegón que está Un bodegón. aquí en Linares, está con una persona aquí en Linares. Un bodegón es, Un para la bodegón, gente que yo hice desconoce, un bodegón en pintura. Un bodegón en pintura es aquella imagen, aquella pintura que en un platón muy elegante, o en una fuente se le llama muy elegante, hay diversas frutas que las combinas con un trozo de queso y una botella de vino, una copa fina, un cáliz, un conjunto de alimentos considerados delicados o finos para un paladar delicado. Ujú. Pero yo quise hacer un bodegón rural. Me voy a poner a hacer mazorcas con los dientes de maíz y los hice. Entonces, dependiendo de la complejidad de lo que tú vas a hacer, ya sea en talla, como es esto es una talla, Ujú. ¿verdad? Se le da altura, Ok. se le da dimensión, esto es una talla, pero esto es una escultura porque está tridimensional. Esto es lo mismo, pero esto es talla y esto es escultura. ¿Cuántas piezas, señora Vicky, ha realizado al día de hoy, un aproximado? Miraban muchas, porque la mayoría de las piezas las hacemos entre los dos. Ujú. Entre los dos, la mayoría de las piezas, lo que tú ves aquí, es entre los dos. Por lo general, estas cositas chiquitas que yo hice como símbolo de la presa Cerro Prieto, para mostrar en las exposiciones, o de pronto, no sé, aquí un regalito, les dabas un pescadito, ¿verdad? Esas yo las hice solas. Esta también la hice sola. A la sirena que está dentro, le hice como un 80%, que es en alabastro. Pero por lo general todas las piezas están hechas entre los dos. Esta la hice sola, esta la ¿Cuántas hice sola llevan entre también. los dos, entonces, más o menos? Ay, no, pues son muchas, ¿Qué fíjate. será? Una prox. Comenzamos a hacerlo desde el 95, desde Más 1900. más de 100, obviamente. No, más como, Más de como 200, unas 300. 5,000 piezas. yo creo. 5,000. Nos lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué otras exposiciones se han presentado? Me imagino que todo esto de el arte en madera, de las artesanías, los ha llevado a involucrarse también en la promoción cultural. Por supuesto, Eso es promoción lo que los cultural. lleva a la, Sí, promoción cultural. no solamente de Linares, sino todo lo que tenemos en el estado, ¿verdad? Porque cuando nos vamos a otro estado, pues hay que llevar, te van a preguntar y tienes que ir preparado. Entonces, mira, aquí a nivel regional hemos estado casi en todos los municipios. Okay. Hemos estado pues mejor no los menciono, porque son muchos, son muchos. En el museo de aquí también hemos expuesto, también en exposiciones colectivas, en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de La Carlota, en Culturas Populares, en Conarte, fuimos a Querétaro con lo de Pueblos Mágicos, luego fuimos a Morelia, Michoacán con lo de Pueblos Mágicos, ya la última vez fue en el estado de Hidalgo, también con lo de Pueblos Mágicos, ¿verdad? Luego de Casa de Cultura nos invita a Turismo y nos pasan a la Dirección de Turismo para seguir con los talleres que teníamos en Casa de Cultura. Y ahí pues estuvimos 6 años, ¿no? Mi esposo estuvo 6 años y yo estuve 3 años aportando de modo gratuito mi talento y mi tiempo para la Casa de la Cultura. Fueron 3 años. Ya después ya formalizaron el asunto. Vicky, platíquenos, ¿cómo aprende usted a tocar la tradicional tambora, que es algo muy representativo aquí en nuestro municipio, aquí en Linares, Nuevo León? ¿En qué año llega Linares? 2005. En el 2005. ¿Y cuándo aprende a tocar la tambora? El 90, del 89. En ese tiempo el municipio del Carmen tenía una banda, donde tocaban la tambora de modo lateral, la tambora de banda, lo que es la banda dominguera. Y yo estaba allá y entonces yo le digo, ¿me dejan tocar? ¿Sí sabe? Sí, sí sé. Sí sé. Fue la primera vez que yo tuve en mis manos una tambora, pero es diferente la tambora de banda, es una tambora enorme y se toca lateral. Pues sí, me la acomodaron, me la colgaron y había recorrido y pues yo me integré a los músicos y empecé a tocar la tambora. Y lo hice. Dije, pues sí De puedo, aquí soy. sí puedo, sí puedo, me gusta, quiero, puedo. Porque la tambora es un instrumento que hasta esos días estaba muy acotado a las parrandas, como que era un instrumento solamente para parrandas, para borracheras, donde nada más hay hombres. Sí, es un instrumento musical. ¿Por qué tenemos que desairarlo? Hay que llevarlo a todos los espacios. Mi esposo propone su taller, ¿verdad? Con gente de Conarte, vino gente del Consejo Nacional de las Artes de Nuevo León y de la Federación. Vinieron aquí, ahí en el teatro, y yo propuse un taller de tambora para la Casa de la Cultura, ya formal, oficial, y que se enfocara a todas las personas que quisieran
aprender a tocar tambora, ¿no? Y también lo jalamos para acá, para Hacienda de Guadalupe. Entonces podemos decir que usted fue la impulsora del taller de del taller de tambora tambora en Casa de Cultura, Casa de la o sea, Cultura, ya oficial, en oficialmente. Casa de Cultura y enfocado a todo público, porque sí se daban clases de tambora, pero eran cuando estuvo la Casa de Cultura, que era privada, era como privada, era privada. Y aparte los que sabían tocar tambora daban sus clasecitas a diferentes señores, pero no era como a niños y a mujeres. Y yo, ¿por qué nosotras no? Claro. ¿Verdad? Siempre, siempre, ¿por qué nosotras no? Entonces, propongo el taller, lo aprueba con arte, se establece en Casa de Cultura y luego lo jalamos a Hacienda de Guadalupe y se enfoca a hombres y mujeres. Ahí es donde Aquí don comenzamos. José Muñoz nos quiere mostrar un libro, trae por ahí algo, dice que usted lo escribió. Platíquenos un poquito, señora Vicky, dice recuerdos del pueblo mío. Prácticamente, ¿qué es lo que viene siendo? ¿Qué encontramos aquí? El libro contiene las costumbres y tradiciones del pueblo donde yo nací. Las quise escribir antes de que se me fueran olvidando, las escribí ya fuera de mi pueblo. Yo salí de mi pueblo muy chica, muy niña, para poder estudiar. Y luego anduve recorriendo por ahí otros municipios. Fuera del pueblo, en el 94 lo empecé a escribir, porque aquí menciono los trenes de pasajeros. Ya lo tenía casi terminado, de esos paseos que hacíamos en tren, dada porque desciendo de mi familia ferrocarrilera por parte de madre, y que eran unos paseos muy divertidos, en los que a mí me gustaba mucho viajar en tren. Entonces, lo tengo casi terminado cuando en ese año, en ese sexenio, se cancelan los trenes de pasajeros. Por eso a mí me pareció muy importante seguirlo conservando, porque en ese tiempo tuve que modificar que ya no existían los trenes de pasajeros. Y cómo la economía nos va cambiando, cómo el clima, cómo tantas cosas nos va cambiando el modo de vivir, cómo tenemos nosotros que ir cambiando nuestro modo de vivir para ir cubriendo nuestras necesidades, ¿no? Y cómo tenemos que a veces dejar un sitio para poder sobrevivir y dedicarnos a cosas impensables que no habíamos pensado para poder sobrevivir. Me llama mucho la atención este párrafo que dice, deseo que el contenido de este libro sea como un humilde homenaje a la gente de los pueblos pequeños, gente a la que algunas veces a muchos de nosotros nos avergüenza reconocer como hermanos por su bendita ignorancia y que hemos tenido en alguna ocasión el mal tino de tratarlos con desdén. Lo viví y lo he visto muchas veces y lo sigo viendo, que a algunas personas que provienen del medio rural, que provienen de los ranchos, que nos los encontramos por ahí en algún espacio, en algún comercio, en alguna estación, en algún lugar, en la calle, en alguna plaza. Sigo viendo esos detalles de que los minimizamos, o sea, los subestimamos a esa persona. Y yo estuve del otro lado, he estado de ambos lados, he estado de muchos lados. Y eso me ha ayudado a crecer en conciencia y a darle el justo valor a cada persona y a cada cosa. Entonces, aquí en este libro es una reflexión de todo lo que hay atrás de un platillo rico, de un platillo caro, porque siempre hubo un campesino, hubo un agricultor, hubo una mujer que se levantó de madrugada, con mucho frío, quizás sin almorzar, para atender al compañero de vida que le haya tocado, para que ese compañero fuera, como luego decimos coloquialmente, a despanzurrar terrones para lograr sacar una mazorca, para lograr tener una tortilla, para lograr tener un pan, para lograr tener una bebida. Atrás de todo eso hay un trabajo arduo, exhaustivo y muy poco valorado de los hombres y las mujeres de campo, a las que a veces hasta uno mismo se nos acercan en alguna parada a hacernos una pregunta: ¿dónde queda la farmacia? Oiga, ¿dónde puedo tomar un taxi para ir a un hospital? Oiga, ¿en dónde puedo conseguir? Y es que los vemos sucios, ¿no? Me tocó verlo muchas veces, sobre todo en oficinas
gubernamentales. Señora Vicky, vamos a pasar a otra etapa de su vida. Ya estamos prácticamente en la recta final de esta entrevista. En esta etapa yo la conozco. Nos vamos a enfocar ahora en los certámenes de belleza. ¿Cómo Vicky Muñoz Martínez en un certamen de belleza? ¿Se imaginó alguna Imagínate vez? en un certamen de belleza yo, ¿Se tan imaginó? rústica, tan ruda que he sido siempre, porque sí he tenido que ser ruda y a veces hasta silvestre. Ahí es donde yo la conozco. Sí. Cuando andaban con la promoción de la Reina de la Edad de Oro aquí en Linares, que fueron a una entrevista radio, que Víctor Garza y una Muchas gracias, servidora Víctor. tuvimos la oportunidad de entrevistarlas, primero como candidatas Ujú. a nivel local, Sí. aquí en Linares. Y bueno, platíquenos, ¿cómo ¿Cómo? vivió usted esa experiencia? ¿Cómo llega usted a la invitación de participar en la Reina de la Edad de Oro aquí en Linares? Y si hubo por ahí algún roce por decir, es que ella es de García, Sí, ella es de otro municipio, siempre, ¿cómo? Que de Linares, ¿cómo siempre. va a representarnos? Que la ex hacienda, Bueno, mira, platíquenos. primero quiero decir una cosa. Por mis trabajos que he tenido, he estado en muchos lugares. Ujú. Y sí ha habido ese rasgo, ese desdén, ese menosprecio de que son fuereños, es que es fuereña, es que es fuereño, es que no es de aquí, es que son de otra parte. Es que mientras seamos mexicanos, y como Claro. siempre lo he dicho y lo quiero recalcar aquí, yo no soy de México, México es mío, de costa a costa y de frontera a frontera. Entonces en ningún lugar soy fuereña. Y donde quiera que esté, voy a hablar por México. Y de cada pueblo donde me toque vivir, siempre voy a expresar lo mejor que me toque de ese pueblo, porque hay que buscarlo. Cada pueblo te ofrece cosas buenas, te ofrece cosas malas, pero también te ofrece cosas buenas. Con eso nos quedamos, con lo bueno que nos dan los pueblos donde por trabajo o por necesidad nos toca estar. Entonces creo que mientras seamos mexicanos y tu acta de nacimiento diga que naciste en México, México es de nosotros, ¿verdad? Y tenemos todo el derecho de defenderlo a costa de lo que sea. Linares, servicio médico. Linares, licencia de manejar. Linares, INE, Linares, domicilio. Linares, Comisión todo Federal. Linares. Entonces, ¿de dónde soy? de Linares. De Linares. Obviamente. ¿Por qué? Porque vivo en Linares. ¿Qué la motivó a inscribirse al certamen? Una invitación. Me llama y me dice, la voy a inscribir. Y yo, espérame, no, pues yo estoy acá en el Molcajete, ¿cómo? No puedo dejar el metate para irme yo al certamen de belleza, ¿qué es eso? yo silvestre, ruda y todo lo demás. Entonces me dice, no, no, sí, que te inscribas y que no sé qué, y que ya es mañana y que vayas y que no sé qué. Ay, mira, así como andaba yo en chanclas y chor, así me fui a inscribir. Entonces, la verdad sí, a veces hay ciertas miradas que te dicen todo. ¿Aquí en Linares en qué año fue? ¿También en el 19, 18? 19, en el 19, en La mayo me inscribí. coronan como reina de la Edad de Oro en Linares. Se nos va a representar al municipio a nivel estatal en el certamen estatal de la reina de la Edad de Oro, obteniendo el primer lugar. Así La fue. coronan como reina de la Edad de Oro en el 2019. Aquí tenemos su corona municipal, su corona estatal, sus bandas, su reconocimiento. La reciben aquí en Linares con tambora y toda la cosa en el Sí, DIF. a mí me sorprendió eso. Me sorprendió muchísimo porque allá mismo me quité la corona y me puse chanclas, ¿no? Me cambié, yo llevaba un pantalón de esos ramoncitos del calorón que estaba haciendo, pleno agosto. Que por cierto, el certamen lo transmitimos en Canal 28. Sí. Para las personas que no conocen mucho acerca de este certamen, la reina de la Edad de Oro, ¿qué es? Este es un reconocimiento que otorga el DIF de los municipios y del estado para las personas de 60 años en adelante como, pues como un homenaje, ¿verdad? A que hayamos llegado a esa edad, como quien dice, pues resistiendo los embates, ¿no? Porque ser mujer sigue siendo muy difícil, aún en nuestros tiempos. ¿Cómo te vas abriendo paso? ¿Qué tienes que hacer para lograr mantener la familia unida? ¿Qué tienes que hacer para aportar la atención que una familia completa requiere? Conocida por instituciones, no es reconocida por ningún gremio, porque simplemente se quedó ahí.
Y tenemos ese mal tino de decir, pues no hace nada, es que no trabajas, estás en tu casa, ¿verdad? Y tú qué haces, no, pues no trabajo, estoy en mi casa. No, sí se trabaja, y se trabaja en la empresa más importante, que es el crear y proteger una El familia hogar. que aporte algo. ¿Qué fue lo más satisfactorio de esta etapa para usted? Conocer mucha gente muy hermosa, de la que realmente me han quedado amistades muy leales y revalorarme más, más que como persona, Ujú. como mujer, porque insisto, las mujeres somos las que cargamos la mayor responsabilidad de esta sociedad humana. Hoy en día la hemos visto haciendo presencia en eventos importantes aquí en el municipio, en la región, a raíz de que se corona Reina de la Edad de Oro a nivel estado, le llegan invitaciones como Ujú. invitada de honor, como jurado, en Sí, eventos importantes que ahí también hemos coincidido. La así es, Bel. vemos muy entregada al hogar, muy enfocada en su familia También. y muy activa en las redes sociales. Usted es una mujer muy activa en redes sociales, yo la tengo en mis redes ¿En serio? sociales, yo, ¿Me yo la lees? sigo en las redes sociales, yo veo sus publicaciones y digo, la señora Vicky no tiene pelos en la lengua. Ella agarra parejo, lo que tiene que decir lo dice y se acabó. Es usted muy directa en redes sociales, sin pelos en la lengua, Procuro hacerlo cuando me consta que es cierto, con argumentos. con argumentos, y creo que lo hago con respeto. Definitivamente tiene una manera muy peculiar de decir las cosas, directo al gancho, directo al Creo hígado. que lo hago con respeto. Si hay que reconocer lo bueno, hay que reconocerlo y hay que decirlo, así como reconocemos las cosas malas. Y hay que reconocer, empezar con nosotros. Claro. Cuando uno se equivoca, hijo, pues los metimos, oye, pues una llamadita, ¿no? Dime qué puedo hacer. Mira, o sea, tener ese valor, principalmente con uno, pero hay que procurar no caer en eso, hay que procurar no ofender cuando es más fácil no hacerlo, ¿verdad? Hay que procurar no ofender, porque luego sí nos metemos en broncas. O sea, vamos a buscar el modo de no estar ofendiendo nomás porque sí, ¿no? Nomás porque sí. Porque me cae gordo y ya. Espérate, o sea, como siempre hemos dicho, no podemos decir, es que me cae mal nomás porque sí, no. Hay Si una no lo has razón de ser. tratado, si no lo conoces, si no conoces la trayectoria que traes, qué ha hecho de bueno, no puedes decir, es que me cae gordo, es que me cae mal, es que con esa persona no me llevo. Pues trátala, ¿no? Claro. Trátala, acércate, conócela y después opinas. Es usted una mujer muy auténtica, señora Vicky. Nunca cambie. Ay, Usted es de las perdón. mías. Usted es una mujer bien picuda, con toda la extensión de la palabra. Qué fuerte soy yo. Es un placer tenerla con nosotros en este episodio, un agasajo Al platicar con contrario, usted. un Le honor para queremos nosotros. entregar por parte de la producción de este podcast un Bel, reconocimiento por favor. por participar con nosotros en esta temporada. Le agradezco infinitamente que haya aceptado abrirnos las puertas Con de todo su el hogar gusto. aquí en la Hacienda de Guadalupe, mostrarnos un poco acerca de su trabajo, platicarnos acerca de su vida personal y profesional, su etapa en los certámenes de belleza de la Reina de la Edad de Oro. Y bueno, este es un libro que todavía le faltan muchas hojas por seguir escribiendo, Algunos años. y le reitero el mensaje, nunca cambie, nunca Muchas deje de ser gracias. usted esa Sí, sí. mujer valiente con agallas, picuda, Con esa muchos mujer errores, auténtica, pero de los errores se y la aprende. mayoría corregidos. Me pasa por favor la producción el reconocimiento, se lo Oh, voy a firmar. nos podemos levantar. Si gusta, si gusta. Sí, de pie, por favor. Muchas gracias a la producción. Bel, Y está. muchas gracias, Reconocimiento producción.
a Fantástico. Virginia Muñoz Martínez por participar con nosotros en esta Un tercera placer, temporada. un honor. Y también, Y ya saben, en lo que podamos servirles para ustedes, para que su trabajo se luzca. le queremos Mira, otorgar muchas este detallito. No sé si ya la gracias. Ay, tenga por ahí impresa. ¿Ya la tiene? no, no en ese tamaño, no, ni de esa, ni esa. Ni esa No, fotografía. nomás las que andan circulando por ahí, pero pues es Ahí que no la robamos me de han red. hackeado, a veces me han hackeado, ya no me queda nada del certamen de Nuevo León, de allá del estado, no me quedó nada tampoco. Esta fotografía la representa, una mujer Muchas auténtica, mostrando el gracias. folclore. Y chicas hermosas, un comentario, no es un consejo, no soy nadie para aconsejar. No se avergüencen de los errores que hayamos cometido, porque para eso es la vida. Y nos da la oportunidad de corregir, siempre nos da la oportunidad de corregir. No nos avergoncemos de estas arrugas ni de las canas, porque cada una de ellas habla por las experiencias recogidas. Le pusimos Un una abrazo dedicatoria. Aquí Muchas está, gracias. señora Vicky, nunca deje de ser tan auténtica. Con cariño, Bel Muchísimas Figueroa, la gracias. más picuda. La ¡Aplausos! más picuda, muchas gracias. Gracias a la producción también y gracias, Bel, por estar aquí con nosotros engalanando este patio lleno de mezquites porque estamos en el rancho. Gracias Bueno, muchas a gracias. quienes forman parte Muchas de la gracias. producción Gracias, de Víctor. este episodio. Quiero agradecer, obviamente, en mi peinado y maquillaje a Marcela Beauty Salón en Avenida Ramal Ay, qué Garza, hermosa. esquina con Beca Carranza. Me dejó muy, muy bonita, ¿verdad? Preciosa. Número Muchas 302 gracias. para que Muy visiten bien. sus redes sociales. Sí. Gracias a Daniel Creativity, quien es el director de cámaras y que también se encarga pues de Gracias, lo que tiene Daniel. que ver con la fotografía y video. Muy Aparte es padre, uno de muy los bien, productores muy bien. del podcast, Daniel Con Creativity. Si usted razón. tiene un evento, Sí, una boda, 15 años, piñata, lo que Sí. sea, se lo traen para la Hacienda de Guadalupe. sí. Daniel Creativity. Sí. Víctor Víctor Garza. Garza, muchas gracias, Daniel. Gracias por estar aquí en esta su casa, aunque vamos de pasadita. Yo soy Bel Figueroa, ustedes me conocen como La Más Picuda, síganos en las redes sociales, @soy La Más Picuda, compartan este episodio, dejen su comentario y nos vemos en un siguiente programa, en una Cuando siguiente charla, en un siguiente Un aplauso para ¡Venga! producción, para Abel, La Más Picuda. Muchas gracias por estar aquí y hasta luego.